Teorías de la comunicación por Melanie Salas. El principal representante de esta corriente teórica fue el matemático e ingeniero norteamericano Claude Shannon. Él basó sus hipótesis en la teoría de la probabilidad, el estudio de la entropía, la incertidumbre y las probabilidades existentes para ciertos eventos. Su movimiento fue clave para separar la cuestión técnica de recibir el mensaje de lo que sí significa el mensaje. Particularmente desarrolló una medida sobre la eficiencia sistemática de la comunicación titulada entropía. La teoría de información matemática es básicamente una teoría sobre la transmisión óptima de mensajes. La transmisión de información ocurre desde la fuente al receptor y la emisión de energía vectorial ocurre desde el transmisor al receptor. Una característica de este modelo radica en su amplia aplicabilidad en los actores involucrados en la transferencia informativa, es decir, el problema del ruido. Punto importante porque su principal objetivo era atravesar el canal con la menor cantidad de interferencia y el mayor ahorro energético temporal. Un aspecto que respalda esta teoría es el poder de procesamiento humano es solo un pedazo respecto a la cantidad informativa que transmiten los diversos medios. Sus elementos son codificador, decodificador, canal, ruido y receptor. En un contexto determinado por las dos guerras mundiales y la difusión propagandista a gran escala. Esta corriente representó la primera reacción ante el fenómeno de la comunicación de masas entre los estudiosos de diferentes disciplinas. La manera de analizar los fenómenos comunicacionales en este sentido está estrechamente ligada a la propaganda política durante la Primera Guerra Mundial. La teoría de la aguja hipodérmica compara el efecto informativo periodístico con el de una aguja hipodérmica que inyecta su contenido en el organismo sin posibilidad alguna para rechazarlo. Se basa en el razonamiento inductivo tradicional en lugar del razonamiento deductivo moderno, respaldado por pruebas metódicas. Las características del modelo de Laswell son el aislamiento, la individualidad, la falta de interacción, la pasividad, la unidireccionalidad de los mensajes y la simetría de los roles. La teoría de los efectos limitados supone que la sociedad tiene el poder para seleccionar e interpretar los mensajes que los medios emiten. Por tanto, esta selección estaría sometida a los hábitos de recepción y percepción individual. Así, el poder mediático no es el que se les había supuesto hasta entonces, porque estarían limitados mediante variables psicológicas y no grupales. Surgió durante 1940 y sirvió como corrección de la teoría hipodérmica. Principales postulados. Entiende y percibe que las personas son persuasibles ante los medios, solo si quiere y por tanto ya no asume al público como una masa sin criterio. No todo el público recibe la información del mismo modo. Los medios de comunicación dan prestigio y aumentan la autoridad que desempeñan los grupos e individuos. Existen tres formas de saber lo que un programa significa para la audiencia: análisis de contenido, características de los oyentes y finalmente, estudios sobre las gratificaciones. El concepto de agenda es muy simple y se refiere a una lista en la cual aparecen diversos asuntos o temas. Estos se constituyen a partir de eventos. Por ejemplo, la inseguridad como tema se constituye en base a eventos como marchas, crímenes, discursos públicos, entre otros. El complejo conceptual y sobre todo metodológico se produce en el estudio de la agenda de diferentes actores sociales. Entre las agendas estudiadas en las investigaciones pueden mencionarse tres: la agenda mediática, pública y política. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental al aportar aquellos mapas conceptuales sobre la realidad cuando los hechos son relevantes y adquieren un alto grado de incertidumbre para la opinión pública. Así, cuanto mayor es la necesidad de orientación de los individuos en el ámbito de los asuntos públicos, más probable es que presten atención a la agenda de los medios de comunicación. Su idea central es que hay una competencia entre las fuentes informativas por fijar la agenda de los medios masivos. A su vez, esta competencia es filtrada por normas informativas e imposiciones específicas de cada formato. La Escuela de Chicago fue reconocida como la primera en destacar la importancia de los medios comunicacionales en la sociedad y su interacción. Los investigadores de esta escuela no se limitaban al modelo lineal clásico, emisor, mensaje, receptor, sino que veían la comunicación como un proceso simbólico. Dicho proceso mantiene a las personas
Por esta razón, la metodología empleada en la escuela se conoce como etnográfica, puesto que estudia las costumbres locales. En sus estudios hacen pequeñas observaciones respecto a espacios sociales, los cuales estudian específicamente las experiencias individuales dentro de la sociedad en su vida cotidiana, su expresión, además cómo interactúan socialmente. La línea de pensamiento de la Escuela de Chicago es el pragmatismo. Con esto se refiere a que todos los fundamentos deben tener una base significativa. Sostiene también que nuestro comportamiento y las cosas que hacemos diariamente son el resultado de lo que pensamos. La Escuela de Frankfurt fue un grupo conformado por académicos conocidos por desarrollar la teoría crítica y popularizar el método dialéctico de aprendizaje al interrogar las contradicciones sociales. No era una escuela en el sentido físico, sino una escuela de pensamiento asociada con pensadores del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, en Alemania. La Escuela de Frankfurt se centra en realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solo el aspecto político, sino también económico y el de las industrias culturales. Defiende que no existe la imparcialidad, no acata el principio de no valoración y objetividad, y todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Es una teoría que contempla la comunicación como interacción social permanente entre personas con múltiples códigos que afectan al proceso comunicativo como tal. En él los sujetos son protagonistas. Por ende, los hechos y situaciones en los que se produce un acto comunicacional pueden ser múltiples. La Escuela de Palo Alto es conocida como Escuela Invisible porque sus expositores no pertenecían formalmente a una misma institución y carecían de una sede universitaria física para reunirse, por lo que remitían sus investigaciones desde sus domicilios. Existen una serie de cuestiones que siempre están presentes en los actos comunicativos, llamados axiomas, tales como la imposibilidad de no comunicar, niveles de contenido y relaciones de la comunicación, la puntuación de la secuencia de hechos, comunicación digital y analógica, finalmente interacción simétrica y complementaria.